Bueno, vamos con la segunda parte de física. Es muy sencillo. Bueno, vamos con lo que son los fluidos. ¿Qué son los fluidos? Bueno, sabemos que la materia, que es el objeto de estudio de la física, la clasificamos en diferentes estados, lo que son los estados de agregación de la materia, en sólidos y en fluidos. Los fluidos son los líquidos y los gases. ¿Qué le llamamos fluido? Bueno, le llamamos fluido a una sustancia que puede desplazarse sobre sí misma. Entonces, cuando hablamos de un fluido, vamos a poner el caso, por ejemplo, de un líquido, que lo tuviéramos en un recipiente. Resulta que ese líquido, ese estado de la materia que le llamamos fluido, tiene un movimiento que es un movimiento sobre sí mismo. Eso es un fluido, o a eso le llamamos un fluido, que va a tener un movimiento, ¿sí?, constantemente sobre sí mismo. Para que lo puedan distinguir, si tuvieran un sólido, por ejemplo, el pizarrón, y pongo una marca, ese punto, y llego mañana y vengo dentro de un año, el punto va a seguir ahí. Pero en un fluido, puede ser un líquido o un gas, si coloco algo en ese líquido, al ratito va a estar completamente distribuido. Si yo pudiera poner una gotita de un tinte, apenas así que lo tocara, después de un rato, sin mover el líquido, sin que haya vibración ni nada, solito el tinte se va a distribuir en todo el fluido. Eso sucede, por ejemplo, con el perfume. Cuando alguien se pone perfume, ¿sí?, sin que haya movimiento de corriente de aire, el mismo aire, como es un fluido, va a distribuir el perfume en todo el lugar, ¿sí? Eso en todo el área. Eso es lo que es un fluido. Bueno, algunas características de los fluidos. Vamos a tener fluidos en reposo y fluidos en movimiento. Los fluidos en movimiento son aquellos que se mueven a lo largo de una sección tubular, una tubería. Entonces va a haber un flujo. A esto le llamamos flujo, ¿sí?, al movimiento de un líquido, ¿sí?, principalmente un líquido, a través de una sección tubular. La importancia que tienen los fluidos en movimiento es que la cantidad de líquido que entra, es decir, el volumen que entra, es el mismo volumen que sale. Entonces, el volumen que entra es exactamente el mismo volumen. Y la presión que se ejerce sobre ese líquido va a ser la misma presión con la que el líquido va a salir. Entonces, la cantidad de fluido es continua. Por eso funciona muy bien estos, ¿cómo se llaman? Los que se usan para lavar, ¿sí? Que usan agua, ¿sí?, a gran presión. Kirchner, ¿sí se llaman así? Kirchner. Bueno, el asunto es que si nosotros cerramos una de las áreas de la sección tubular, la presión que entra tiene que ser la misma presión que sale y el volumen que entra tiene que ser el mismo volumen que sale. Así es que si ahorcamos esta sección y la hacemos delgada, va a salir la misma presión y el mismo volumen que entra. Y por eso sale una línea de agua muy fuerte. De hecho, es tan poderosa esa línea de agua que se utiliza para cortar bloques de piedra, ¿sí? Con esa así, como si fuera una navaja de agua, y corta.
el bloque de piedra con mucha precisión. Y es lo que se usa para lavar los coches, las jardinerías, porque gasta menos agua, porque el volumen es el mismo, pero la presión es mayor. Entonces, lava con mucha presión. Bueno, creo que sí son los Kirchners y cosas así. Bueno, ahora, vamos con lo que es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes de los fluidos nos dice lo siguiente, que si tenemos un fluido y sumergimos un cuerpo, ese cuerpo va a recibir una fuerza, que es la fuerza del fluido. Y esa fuerza va a ser equivalente a el volumen del líquido desplazado. Lo que nos dice que el volumen del sólido va a ser igual al volumen desplazado, del líquido desplazado. Si tomamos el volumen de ese líquido desplazado, es el mismo volumen que ocupamos. Entonces, ¿qué dice el principio de Arquímedes? Que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido recibe una fuerza de empuje igual al volumen del líquido, bueno, al volumen del fluido, vamos a poner aquí, fluido desplazado. Y eso es lo que sucede con un globo. Cuando ustedes sueltan un globo en el aire, la densidad del globo es menor cuando tiene helio, cuando el globo está hecho de helio. Bueno, el aire que tiene es helio. El helio es menos denso que el aire y lo que va a hacer el aire es empujar el globo. El globo no flota, o sea, tenemos una idea equivocada de que los globos de helio flotan en el aire. No es cierto, no existe eso de flotar. Lo que sucede es que el fluido, el aire, desplaza el globo y este va a subir. ¿Sí? En realidad es una fuerza de empuje que está haciendo que un objeto, un cuerpo cualquiera, sumergido de forma total o parcial, dentro de ese fluido, sea empujado y reciba esa fuerza de empuje. Y el volumen que desplaza es equivalente al volumen del líquido. Bueno, esto se utiliza muchísimo para unos aparatitos, ¿sí?, que permiten medir, por ejemplo, en el vino se coloca un aparato que va así y eso nos dice la densidad que puede tener el vino. Este aparato tiene aquí piedritas y un montón de cosas, se pone y nos indica cuál es la densidad que tiene el vino, de acuerdo a cómo desplaza ese objeto. Ese objeto se pone, empieza a flotar, se deja que se estabilice y entonces nos dice cuál puede ser la densidad del vino, utilizando el principio de Arquímedes. Y también el principio de Arquímedes permite, pues, entender por qué los barcos flotan y por qué los submarinos no se hunden, ¿ok? O por qué un submarino se puede hundir y después flotar. Bueno, eso es gracias al principio de Arquímedes. Luego vamos con el principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Dice que la presión aplicada en un punto de un fluido se distribuye igual a todos los puntos del fluido.
Ese es el principio de Pascal. Bueno, ¿qué nos está diciendo Pascal? Que si yo tengo un fluido, aquí por ejemplo, aire, y aplico una presión a un punto, la presión se va a distribuir de manera equivalente a todos los puntos del fluido. Y este principio de Pascal es lo que permite la prensa hidráulica. Y entonces, ¿cómo funciona una prensa hidráulica? Bueno, pues funciona con un líquido, con un fluido, ¿sí? Hay un área y aquí hay otra área. Aquí aplicamos una fuerza, área, aquí aplicamos una fuerza y aquí hay una carga, la fuerza 2, que le llamamos carga, lo que queremos cargar. Todo esto tiene un fluido y cuando aplicamos esa fuerza, pues esa fuerza se distribuye de manera homogénea o equivalente sobre la carga. Entonces vamos a tener que la fuerza aplicada al área es equivalente a la fuerza de la carga aplicada al área de donde se coloca la carga. Como son equivalentes, pues se va a levantar. Bueno, ustedes lo van a encontrar esto como la fuerza 1 por el área 2 es igual a la fuerza 2 por el área 1. Y esa es la ecuación que nos permite calcular, ¿sí?, el principio de Pascal. Bueno, pues básicamente eso son lo que corresponde a los fluidos. No hay más. Les van a preguntar sobre el principio de Pascal, sobre el principio de Arquímedes, ¿sí? Acuérdense, aquí cuando aplicamos una fuerza, ¿sí?, sobre una presión sobre un punto, esa presión se va a distribuir sobre todos los puntos. Eso permite tener la presa hidráulica, pero también el freno de los coches. Cuando yo aprieto el freno, hay un líquido, que es el líquido de frenos, que permite apretar las balatas. Y entonces esa presión es la misma que se aplica sobre las llantas, sobre las balatas, y bueno, detenemos el vehículo. Sí, bueno, si se descomponen los frenos, pues ya valió, ¿no? El asunto. Pero mientras no. Ahora, regresemos un poquito a este punto del movimiento, ¿sí? Para los que van al área 1, les van a preguntar la ecuación de Bernoulli. Solo a los que van al área 1, la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una constante, es decir, que el volumen, la presión, la densidad y la velocidad de flujo son una constante. Entonces, velocidad, presión, densidad que se escribe, la densidad no, así, la densidad, velocidad, presión, densidad, volumen son una constante. Lo que aplicamos en un punto es igual en todos los puntos, ¿ok? Esa es la ecuación de Bernoulli. Ese es el punto importante. Entonces, es una ecuación equivalente, es decir, es una ecuación donde tiene velocidad 1, presión 1, densidad 1, volumen 1, área 1, ¿sí? Eso me falta aquí, el área, ¿sí? Todo eso es una constante. Pues la ecuación lo que nos dice que es una constante. No van a resolver ningún problema. Solo les van a plantear lo que es la ecuación de Bernoulli y qué sucede con la ecuación de Bernoulli. Nada más. Ok, entonces vamos a... Una vez hice una prensa hidráulica. ¿Una prensa hidráulica? ¿La construiste? Ajá. Y sí, te salió, obviamente. Sí, tengo video. Oh, muy bien. Muy bien, entonces vamos con lo siguiente. Bien, eso es todo lo que viene de fluidos. Lo más importante,
lo que pudiera venir en su examen, tal vez no venga nada, ¿sí? Y vamos con óptica. Ok, bueno. La óptica. Hay tres tipos de óptica. La óptica geométrica, la óptica física y la óptica cuántica. Cuando hablamos de óptica, hablamos de tres aspectos importantes. Por una parte, hablamos de espejos y lentes, y por otra parte, hablamos de la luz. En la óptica no se define qué es la luz, sino lo que nos interesa es la interacción de la luz con las lentes y los espejos. Bueno, empecemos a definir qué es un espejo y no vamos a definir la luz, solo vamos a describir qué es un espejo. Bueno, se describe como toda superficie pulida que refleja la luz. El pizarrón es un espejo, es una superficie pulida y ustedes pueden ver en esa superficie la imagen, o sea, el reflejo de la luz y se ven las imágenes, es decir, se ve a través de el pizarrón y me pueden ver, ¿no? Pueden ver ahí la imagen reflejada. Bueno, entonces toda superficie que refleja la luz y genera una imagen real. Es un poco complicado explicar qué quiere decir una imagen real, pero en física se considera que es una imagen real. Eso pasa con los espejos. Luego, hay dos tipos de espejos. Los espejos planos y los espejos curvos. Un espejo plano, pues es así, y un espejo curvo presentará, pues obviamente, esa curvatura y va a cambiar el tipo de imagen, modifica la imagen. ¿Han ustedes ido a la casa de los espejos? ¿Alguna vez o han conocido la casa de los espejos? Bueno, hay espejos curvos de diferentes formas, y espejos planos, y las imágenes se ven distorsionadas, ¿no? Se ven muy, muy, muy chistosas. Bueno, luego tenemos las lentes. ¿Qué es una lente? Es toda superficie pulida que refracta la luz. Entonces es una superficie que refracta la luz. Y puede generar una imagen no real. ¿Ok? El caso de esto es una lupa. Si ustedes observan una lupa, aumenta la imagen del objeto. Esa imagen no existe, no es real. Es una imagen no real, es una imagen ideal. Entonces, en el caso del espejo, sí, la imagen se considera real. Bueno, hay dos tipos de lentes. La lente cóncava y la lente convexa. Una lente cóncava, lo dice su nombre, tiene una concavidad. Y una lente convexa es una lente que es así como gordita. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa con estas lentes? Cuando tenemos una lente cóncava y tenemos una fuente de luz, esta es la fuente, así se dibuja, por eso es geometría, por eso es óptica geométrica, porque utilizamos una descripción geométrica. Bueno, lo que va a provocar es una divergencia, o sea, es una lente divergente. Va a separar los rayos de luz como si estos vinieran de un punto fijo llamado foco. Y entonces va a separar, ¿sí?, los rayos de luz. Así, ese es divergente. En el caso de una lente convexa, vamos a tener la fuente de luz, la misma fuente, y los rayos van a ser concentrados en un punto que es un foco.
Esto es convergente. Convergente es que se encuentra en un punto. Bueno, este foco sí es real y este foco es imaginario. El foco no existe, o sea, los rayos de luz no salen de un punto, pero pareciera que vienen de un punto. Si hago una extrapolación, por eso puse estos puntitos, porque es una extrapolación, como si todos los rayos vinieran de un punto, pero no, la fuente es así. Aquí sí, la fuente es de esta manera y todos los rayos se concentran en un punto. Bueno, esos son los diferentes tipos de lentes y viene en su examen. ¿Cuál es la forma de esas lentes? ¿Sí? Para que puedan entender cómo funciona una lente, se hace un diagrama. Se toma un objeto, ¿sí? El objeto tiene una distancia, distancia focal, y luego hay una distancia al foco del objeto. Entonces, este es el objeto, este es el foco y esta es la distancia focal. Depende de dónde coloquemos la lente, el tipo de lentes, va a ser la relación entre los focos o el objeto y el foco y la distancia desde el centro de la lente hacia el foco. Bueno, ese es un diagrama, es una descripción que puede o no puede venir en su examen. Ahora sí, vamos con algunas cuestiones de óptica geométrica. La reflexión. ¿Qué es el fenómeno de reflexión? Bueno, tenemos un espejo y hay un rayo incidente, un rayo que incide. Ese rayo va a ser reflejado, entonces hay un rayo de reflexión. Vamos a tener una línea que es perpendicular al espejo, que se le llama línea normal. Se generan dos ángulos, el ángulo del rayo de incidencia y el ángulo del rayo reflejado. Debe cumplir dos condiciones. Una, el rayo de incidencia, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano. ¿Qué significa el mismo plano? Esto es un plano. Y así como le dibujé, todo está en el mismo plano. Un rayo no sale, ¿sí? O sea, está con el mismo ángulo y en el mismo. No se sale. ¿De acuerdo? Si se saliera, entonces los rayos estarían así. ¿Qué explicación tenemos de esto? Los espejos. Cuando ustedes se miran en un espejo, le voy a poner aquí el espejo, y ustedes están colocados en el espejo, el rayo entra aquí y es reflejado. Así. Y entonces van a tener una imagen de ustedes. Este es el objeto y esta es la imagen. Y es una imagen real. ¿Sí? Cuando van ustedes en el autobús en la noche y miran afuera, están sentados afuera, ustedes van afuera, su imagen, y pasa un coche ¡fum! Y le pega a su imagen y la imagen se borra y después vuelve a aparecer. Es una imagen. Aquí viene lo impresionante. Si ustedes se alejan o se acercan al espejo, la imagen se aleja o se acerca a la misma distancia. Piensa en un espejo. No hay nada atrás del espejo, pero la imagen está atrás del espejo. ¿Sí? Por eso se dice que es como un mundo, como un portal, y le han puesto infinidad de ideas porque pues siempre ha habido espejos y nunca habíamos tenido una explicación de qué era lo que pasaba, pero había como algo allá afuera. Entonces, en una habitación, adentro del espejo, atrás del espejo, se refleja todas las cosas que están en la habitación a la misma distancia. Dentro del espejo, si ustedes van a la otra habitación, no hay nada. Si ustedes ven atrás del espejo, no hay nada, pero miran el espejo y está todo atrás. Por eso ha tenido una serie de fantasías. El segundo punto que cumple esto, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Ok? Esa es la reflexión. Vamos con la refracción. La refracción es cuando nosotros tenemos un medio, una lente. Una lente. ¿Sí? Hay un rayo de incidencia. Y después tenemos el rayo de refracción, ese rayo. Tomamos una normal
Esta es la normal. El ángulo de incidencia ahora va a ser diferente al ángulo de refracción. Cumple con las mismas condiciones. Una, el rayo de incidencia, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano. Y eso es pregunta de examen. Mismo plano. Dos, el ángulo de incidencia es diferente al ángulo de refracción. Y tres, el índice de refracción es el seno del ángulo de incidencia entre el seno del ángulo de refracción. A esto se le conoce como ley de Snell. Por si acaso les llega la pregunta, la ley de Snell. ¿Sí? Y eso es lo que sucede cuando ustedes tienen un recipiente con un líquido, meten un lápiz, voy a tratar de dibujar aquí un lapicito, a ver si me sale, meten un lápiz, el lápiz está aquí, o sea, ahí está el lápiz, pero pareciera que estuviera acá. Como si se doblara, si se rompiera, si se cortara, y esa es la refracción. Bueno, es el fenómeno. Bueno, vamos con la dispersión de la luz. ¿Cómo es la dispersión? Bueno, tenemos una fuente luminosa. Ahí está, una fuente. Ahí está la luz. Hacemos pasar esto por una rendija en un cuerpo opaco. Y entonces los rayos atraviesan. Ponemos una lente convergente. Ya saben, converge los rayos en un punto que tocan un prisma. Y los rayos de luz se van a separar en los diferentes colores, que es el espectro. Y este es un espectro de luz. Y se van a formar diferentes líneas. Es lo que hizo Bohr cuando hace su modelo del átomo. Él estaba trabajando con eso, con esa dispersión de la luz. Entonces, este es un cuerpo opaco, ¿sí? Deja pasar el rayo de luz y entonces se ven los diferentes colores. Y ya saben, va del rojo al violeta. ¿Ok? Los colores. Que son 6 colores, que yo siempre estaba con la duda si eran 6 o eran 7 colores. No, son 6. Lo que pasa es que cuando un científico estaba trabajando con esto, se le ocurrió que fueran 7. ¿Por qué? Porque le gustaba el número 7, por los 7 días de la semana, y así era medio cabalístico. Y entonces agregó el cian. Y el cian es lo mismo que el azul, que está entre el azul y el violeta. Los agregó el cian y después ya mejor se quitó el cian porque no tenía caso y son 6 colores. Por eso estaba yo confundido. Bueno, ahora vamos con la difracción de la luz. ¿En qué consiste la difracción? Bueno, consiste en lo siguiente. Si nosotros tenemos un objeto, voy a tratar de dibujar un objeto lo mejor posible, y entonces tenemos una fuente de luz hacia el objeto. Bueno, hay unos puntos en el objeto que tocan las fuentes de luz. Estos puntos. Eso va a generar lo que conocemos como una sombra. Y esa es la famosa sombra. Ahí está. Esto es una sombra. Todo es oscuro y solo se nota aquí. Y si ustedes observan la sombra con mucha delicadeza, van a ver así como pequeñas líneas, así, alrededor de la sombra, que se generan. ¿Ok? Eso es la difracción de la luz. Eso es lo que provoca. Entonces está el cuerpo opaco y entonces se genera y es lo que forma las sombras. Así es como se forman las sombras. Luego está la interferencia. Este fenómeno es interesante. Entonces tenemos una fuente de luz. Siempre se escribe así la fuente de luz. Tenemos un cuerpo opaco. ¿Sí? Así, un cuerpo opaco.
Vamos a tener dos cavidades en el cuerpo opaco, dos pequeñas hendiduras, y vamos a tener la luz que se dispersa como una onda. Y entonces aquí va a ser la luz que se dispersa como una onda, así. Y en una pantalla, esta es una pantalla, vamos a tener zonas de sombra y zonas de luz. Las zonas de sombra es una interferencia y se anula. Y aquí sombras, zonas de luz. Y eso es la interferencia de la luz, donde la luz se interfiere y se anula, y donde la luz no se interfiere y entonces alumbra. Esa es la interferencia. Y por último, ¿dónde lo ponemos? Aquí está. A ver si cabe así. Polarización. ¿Qué es la polarización de la luz? Bueno, una fuente de luz, sus rayos viajan en todas direcciones, en tres dimensiones, así, en todas direcciones, en tres dimensiones. Si esa fuente de luz la paso por un cristal que está hecho de tal manera que está rayado así, y luego paso otro cristal que está rayado de esta manera y los pongo juntos, está esquemático esto, ¿no? Entonces, los rayos de luz que entran en todas direcciones se ajustan en una sola dirección. Y eso es polarizar. Por eso cuando ustedes usan lentes Polaroid, toda la luz, cuando ustedes ven así que viene por todos lados, ¿sí? Se los ponen y parece que todo tiene la misma tonalidad. Todo se ve parejito. Eso es lo que hace la polarización. Bueno, esos son los fenómenos ópticos más importantes. ¿Ok? Y lo que podría venir en su examen. Bien, y vamos con el último punto, que se llama física contemporánea. Así le pusieron. Ya saben, les encantan esos nombrecitos raros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la física contemporánea? Hoy mismo voy a subir las grabaciones de física para que las puedan observar, las puedan volver a ver. Entonces, vamos con la física contemporánea. ¿Cuáles son los puntos que se ven? Primer punto, la estructura atómica de la materia. Muy sencillo, lo saben, ¿sí? La materia se constituye de pequeñas partículas llamadas átomos. No hay más. Es la estructura atómica de la materia. Claro que si nosotros hablamos de un átomo, pues sabemos que está formado por protones, neutrones, estos están en el núcleo y vamos a tener electrones y esos van a estar en el orbital. ¿Ok? Bueno, ¿a qué nos lleva esto? Pues a los modelos atómicos. En física solo nos interesan tres modelos. El de Thomson. Thomson trabajaba con un tubo de rayos catódicos. ¿Por qué se llama rayos catódicos? Bueno, porque hay un punto que se llama ánodo, que es de carga positiva. Hay otro punto que se llama cátodo, que es de carga negativa, ¿sí? Y resulta
que los rayos, esto lo voy a poner al revés, porque si no, no se va a entender. Es el cátodo, carga negativa, el ánodo, carga positiva, va de negativo a positivo, y se generan en esa dirección, una serie de rayos, los llamados rayos catódicos, que nacen del negativo y se dirigen al positivo. Thomson se dio cuenta que esos rayos eran unas partículas y encontró la relación masa-carga. Esas partículas eran los electrones. ¿Por qué le puso electrón? Porque electrón significa viajero. Y entonces viajaban del negativo hacia el positivo. Por eso tenían carga eléctrica negativa. Y él estableció su modelo. Entonces dijo que el átomo era una masa de carga positiva, una masa, y adentro estaban insertados los electrones de carga negativa. Y a este se le conoce como el budín de pasas. Ese es el modelo, ¿sí? Luego viene Rutherford, un alumno de Thomson. Rutherford estaba trabajando con materiales, ¿sí? Así, materiales, aquí vamos a poner, esto era un material radioactivo. Material radioactivo. ¿Por qué es radioactivo? Porque emite partículas. Las partículas que emite son partículas alfa. Eso ya se sabía en ese momento. Y de pura casualidad, esas partículas alfa que viajan a gran velocidad chocaron con una lámina de oro. Y al chocar con la lámina de oro, vamos a hacer más, dibujito más mejor, así. Al chocar con la lámina de oro, resulta que esas partículas atravesaron el oro. Y eso ya no checaba con el modelo de Thomson. Debieron haber rebotado. Y sí, algunas rebotaban, pero la mayoría atravesaban. Le llamó la atención a Rutherford y no entendía por qué. ¿Por qué? Si el modelo de Thomson decía que la materia estaba así, los átomos de oro, ¿sí? De esa lámina de oro, los átomos de esa lámina tenían que ser sólidos, no debían dejar pasar nada. Si dejaba pasar, entonces había huecos. Y entonces dijo, bueno, debe haber una carga positiva, que es el núcleo, y fuera, en el espacio, están las cargas negativas, de tal manera que las partículas podían atravesar sin ningún problema o ser desviadas por las cargas. Eso es lo que pasó. Y este es el modelo planetario, el de Rutherford. Y por último tenemos a Bohr. Bohr era un jovencito, era un estudiante de doctorado en física, amigo de Albert Einstein. Y este Bohr estaba trabajando con lámparas como las de los rayos catódicos. Una lámpara, como las que ponen así en el techo y todo, nada más que debe estar una lámpara de hidrógeno. Una lámpara de hidrógeno, cuando se excita, es decir, cargas positivas, negativas, genera una fuente luminosa. Ahí está, luz. Esa luz la hizo pasar por una lente convergente. Eso ya lo vimos. Esa lente pasaba por un prisma y ese prisma separaba a los rayos en líneas. Esas líneas estaban siendo muy estudiadas. De hecho, es lo que estudiaba Bohr en su doctorado. Se llamaban líneas de Lyman, líneas de Barth. Bueno, tienen nombres esas líneas, pero nadie explicaba por qué eran esas líneas. Bohr, utilizando la mecánica cuántica, a Planck, ¿sí? Planck estableció el modelo cuántico. Él estableció que la energía viajaba en forma de paquetes. Y este es un quantum. Quantum. Un paquete de energía.
utilizó el modelo de la mecánica cuántica de Planck, ¿sí? De los quantum, y utilizó las leyes de Newton para explicar que estas líneas eran un núcleo de carga positiva y los electrones estaban colocados en una órbita, no un orbital, una órbita. Y es el modelo de las órbitas. Pero que cuando un electrón era excitado brincaba y al regresar a su nivel original liberaba un paquete de luz. Y ahí está, un paquete, un quantum de luz. Es esto. La luz viaja en forma de paquetes. Pues por Albert Einstein le dio nombre a esos paquetes y se llamaron fotones. Entonces esto era un fotón. Y ese es el modelo de Bohr. Se conoce como modelo de Bohr-Sommerfeld. Sommerfeld dijo que esas órbitas eran elípticas. Y entonces es el famoso modelo que estamos acostumbrados pues, a dibujar, ¿no? Y ahí están los electrones. Bueno. Es la alarma. Déjenme parar la grabación. Bien, entonces tenemos el modelo, que es el de las órbitas por Sommerfeld, y en ese modelo, bueno, esos son los modelos que van a venir en su examen. Mi recomendación es que vean videos acerca de esos modelos. Ya lo habíamos visto en química, entonces no vamos a ver los otros modelos que se ven en química, porque a los físicos no les importa. No quieren una explicación. De hecho, es algo bien curioso, porque en filosofía de la ciencia se estudia lo que quiere decir los físicos y los químicos con los modelos atómicos. Y en filosofía de la ciencia se ve que para los físicos, los átomos no existen. Solo es una explicación matemática de cómo sería la materia. Para los químicos, los átomos sí existen, porque nos permiten explicar las transformaciones y las orientaciones de las moléculas en el espacio. Y entonces tenemos dos visiones distintas de lo que significa un átomo para los físicos y para los químicos. Bueno, vamos con lo último que se llama física nuclear. ¿Qué se estudia en física nuclear? Básicamente dos cosas. Las partículas subatómicas. ¿Qué son las partículas subatómicas? Bueno, partículas que todavía, aparte del protón, neutrón y electrón, hay muchas más partículas. Según algunos, es un aproximado de 50 partículas, que después lo han ido condensando más o menos como en nueve partículas, más o menos, y así han ido como los físicos condensando. Pero no nos vamos a meter en ese asunto, simplemente es lo que estudia la física nuclear. Obviamente tiene que ver con el núcleo, entonces vamos a estudiar la energía atómica. La energía atómica tiene una historia algo interesante, empezando como antecedente a Berkeley. Berkeley es el que descubre la radioactividad. Se dio cuenta de que había ciertos materiales, un material que era capaz de emitir, ¿sí?, un efecto luminoso. Así lo veía como un efecto luminoso.
¿sí? Como que brillaban. Pero fue Marie Curie quien le da el nombre de radioactividad. Una mujer interesante desde el punto de vista científico, ¿sí? Casada con Pierre Curie. Pierre Curie murió. Marie Curie no fue aceptada en la Sorbona de París hasta mucho tiempo después. Fue la primera mujer química en el mundo en recibir, además, 2 veces el premio Nobel, uno en física y el otro en química, me parece. Entonces, ¿qué hizo Marie Curie? Pues descubrió 2 elementos. Primero, describió la radioactividad, explicó qué es la radioactividad y después encontró el radio como elemento, por eso se llama radioactividad, y el polonio, era polaca. Entonces le puso al elemento que descubrió polonio en honor a su país. ¿Ok? Bueno. Después, ¿qué pasó? Pues vamos a tener como antecedente a Rutherford, que ya les expliqué. Rutherford trabajaba con materiales radioactivos. ¿Recuerdan ese esquemita que les puse, donde estaba el material y emitía partículas? ¿Cuáles son las partículas? Alfa, beta y gamma. Alfa es de baja penetración. Beta es de media penetración y gamma es de alta penetración. ¿Qué quiere decir? Que las partículas gamma pueden matarlos, ¿ok? Cuando hay una radiación. Las alfas no tanto y las betas, pues depende si es mucho la exposición, pero eso es lo que encontraron Marie Curie, Becquerel y todos ellos. Está mal escrito Becquerel, es Becquerel, ahí está. Becquerel, trabajaron todos estos materiales, pero ¿qué estaba haciendo Rutherford? Bueno, estaba haciendo el sueño de los alquimistas. ¿Se acuerdan que los alquimistas soñaban con transmutar los metales, convertir un metal en otro, el plomo en oro? Bueno, pues Rutherford estaba trabajando con la transmutación artificial. Él logró transmutar átomos de oxígeno en átomos de nitrógeno. Hizo una transmutación artificial. Y era lo que estaba trabajando. De ahí obviamente viene el avance hacia lo que es la investigación en radiación, hasta lo que conocemos como lo que hizo Einstein. Einstein, lo que él trabajó fue su famosa ecuación de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Lo que está diciendo es que una cierta cantidad de materia, se puede transformar en grandes cantidades de energía. Eso es lo que él explicó, que puede suceder eso. Esa es la famosa ecuación de Einstein, y es lo que dice. Y esto dio origen, obviamente, a la energía nuclear. Y entonces la energía nuclear tiene 2 caminos, la fusión y la fisión nuclear. Bueno, ¿en qué consiste la fusión nuclear? Consiste en un material como el uranio que al tener una fusión se transforma en otro material, por ejemplo, plomo, ¿sí? A esto se lo conoce como decaimiento radioactivo. A lo largo de mucho tiempo, de hecho de millones de años, esto sucede de manera natural, 5,000 años tardaría en transformarse una cierta cantidad de uranio en la mitad de uranio y la mitad de plomo, 5,000 años. Ese es el decaimiento radioactivo. Y esa es la vida media. Esto es la vida media en el decaimiento. Bueno, ¿en qué consiste la fusión? Pues en hacer eso, pero acelerar el proceso. Y entonces lo que vamos a tener es un material de uranio, ¿sí? Y ese material va a liberar grandes
enormes cantidades de energía. Y esa es una explosión nuclear, ¿ok? Esa es una explosión nuclear. Se hace mucho en los laboratorios que trabajan esto todo el tiempo, pero son explosiones controladas. ¿Para qué sirve una explosión nuclear o la energía nuclear? Pues lo saben muy bien. Tiene dos usos principales. Para generar electricidad, una planta de energía nuclear y una bomba nuclear, como las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki, como las 5,000 que tiene Estados Unidos y 5,000 que tiene Rusia. ¿Sí? Y ahí están peleándose, ¿no? Y Francia tiene, la India tiene, Corea del Norte tiene, todo el mundo tiene. Ahora, ¿qué es la fisión? Cuando tenemos dos materiales, ¿sí? Vamos a ponerle cuando A más B se unen y forman un material. Y esto es una producción de energía en frío. Es lo que sucede en el Sol. El hidrógeno reacciona con el hidrógeno en una reacción termonuclear y forman helio. Eso es la energía. Y la energía del Sol genera gran energía, mucha luz, calor, pero puede ser controlado. Y eso es lo que están tratando de hacer. Eso es lo que intentan hacer hoy en día y eso sería la fusión y la fisión nucleares. ¿Ok? Y con eso terminamos, ahora sí, la segunda parte y lo que sería de física, la última, la segunda y última parte, y ya son los puntos que pudieran venir en su examen. Esto ya dudo que venga en su examen, ¿eh? Ya sería muy difícil, pero es mejor que lo tengan ahí.